Continuamos hoy con el trabajo que Hércules debe realizar en relación al trabajo de Escorpio. Habíamos interpretado ya hace tiempo que uno de los temas vinculados a Escorpio era la búsqueda a veces de las cosas materiales, y muchas veces se da que en los hombres o en las mujeres esa búsqueda es un fin en lugar de un medio, ¿no? Esta es la diferencia. Y que esta búsqueda de lo material, fundamentalmente del dinero, reduce la vida de incontables hombres y mujeres. Esto nosotros lo conocemos por otras admoniciones de los grandes seres, en la cual la sociedad fagocita a hombres y mujeres. Se ha dicho que realmente el verdadero hombre inteligente es el que trata de buscar primero el reino del Padre, de la luz. Esto es dable que las ciencias deben ir de la mano, ciencias materiales, espirituales y sociales, para que una sociedad pueda crecer correctamente. Pero si esto lo interpretamos con engaño, vamos a caer y no vamos a poder realizarlo. Máxime cuando nuestra encarnación es normal, es decir, no venimos con ningún atributo marcado, sino que venimos a realizar esa perfección. El amor a la comodidad, al lujo y a las posesiones exteriores sigue prevaleciendo todavía con fuerza en la raza humana. Esto lo habíamos comentado anteriormente. Es profundo, pero es lo que también produce asimismo los problemas en la sociedad humana. Y la tarea de destruir las tres primeras cabezas continúa desafiando los poderes de la humanidad, miles de años después que Hércules realizó su extraordinaria proeza. Las tres cualidades del carácter que Hércules tenía que expresar eran humildad, coraje y discernimiento. En cuanto a la humildad, habíamos dicho que está dentro de las leyes fundamentales. Humildad para ver su condición objetivamente y reconocer sus defectos. Coraje para atacar al monstruo que permanece enroscado a las raíces de su naturaleza. Discernimiento para descubrir una técnica para habérsela con su mortal enemigo. Claro, acá nosotros tenemos enunciados, pero ¿cómo se realiza? Se realiza a través de las prácticas. Estamos en un trabajo de enunciado y nosotros venimos trabajando hace muchos años sobre estos temas. Y destapar el pozo oscuro de los bajos deseos y los impulsos egoístas que drenan en la naturaleza subconsciente ha sido el trabajo del moderno psicoanálisis. La técnica más reciente lleva los desagradables datos a los impulsos reprimidos, a la superficie, es verdad, pero remarcamos, a menudo se detiene en ese punto. Y siempre hemos comentado, y lo han dicho grandes maestros, que debemos salir de los aspectos psicológicos y entrar en los aspectos espirituales para poder combatir aquello que yace oculto en las áreas subterráneas de esta supraconsciencia. Mejor dicho, este subconsciente, no de supraconsciencia, subconsciente. Hércules invoca una luz más brillante que la de la mente que analiza. Él busca elevar su problema a una dimensión superior, no remover perpetuamente en el lodazal del subconsciente, lo que habíamos esbozado. Estamos prácticamente repitiendo la última parte de la clase anterior. Es lo que siempre ustedes escucharon de mi palabra. Esto es lo que a veces tenemos en los equipos de autoayuda, que se vuelven a remover las cosas y brota. Y esto es peligroso porque las heridas están adentro y a la menor activación o analogía rebrota en los seres humanos su dilema, su problema, su angustia, su dolor. Y esto es lo que se debe evitar. Por eso las escuelas espirituales trabajan sobre el problema, tratando de superarlo, quedándose muy poco en lo que llamamos subconsciente y sí trabajando los aspectos espirituales y aquellos mecanismos que realmente conocemos como para aumentar el campo vibratorio, ir
eterializando el complejo de pensamientos contrarios o sentimientos. Así entonces Hércules, o sea, el caminante espiritual, con su alma, con su luz, confronta desde un nuevo ángulo de visión, y así él rompe el apretón de la hidra y eventualmente somete a la hidra, que es someter aquellos elementos que están ahí difíciles, que muchos están en el campo mental, otros están en el campo emocional y otros están en otros recovecos de la corriente de vida. Una consideración de los 9 problemas que confronta a la persona que busca matar a la hidra en este tiempo y época deberá arrojar luz en las fuerzas extrañas que trabajan en ese barril de explosivo, la mente humana. Y en relación a la mente humana, yo había traído algunas cosas bastante interesantes, muy importantes. Los pensamientos negativos, por ejemplo, los pensamientos de enojo, de venganza y de odio, y se imantan del magnetismo inferior, sobrecargándose de fluido mental astralino y etéreo de baja vibración, que acciona rápidamente y eficazmente en la atmósfera, justificándose el viejo refrán: el mal se propaga mucho más fácil que el bien, mientras la energía rarificada y utilizada por los buenos pensamientos se volatilizan dentro del espíritu, absorbida por el éter superior. La sustancia mental y astralina que se utiliza para mover los pensamientos negativos y pecaminosos se adhiere fuertemente al tejido del alma, formando escoria que más tarde, al ser drenada hacia la carne, produce sufrimientos atroces. Esto es un poco emparentado con el ARVA, aniquilamiento del cerebro. Esto es lo que está pasando en la sociedad humana. Por eso la atención de estos programas netamente contrarios, de las cuales nada se puede justificar, no conducen a nada. Debemos sacar la atención de toda la humanidad en general. No está en condiciones de ver estas cosas, como así la película de violencia que ven los chicos o que ven los grandes también, generan las memorizaciones que después van produciendo impactos dentro de ese subconsciente que activa todo lo contrario y se produce lo que vemos en la sociedad. Permanentemente tenemos asesinatos, muertes, accidentes, y siempre buscamos el detalle. El problema es muy profundo, y nadie quiere escuchar, nadie entiende nada o entienden poco, y siempre buscamos racionalizar la situación. Esto es lo grave, lo que está ocurriendo en este momento en relación a esto. Y el plano de los pensamientos es importantísimo, porque el hombre es por lo que piensa. Su espíritu, cuando se esclaviza a las órdenes inferiores, hace de la mente su instrumento de relación. Y cuando deja este mundo, cuando muere, se sumerge en un mar de magnetismo viscoso y adherente. De la otra manera, cuando el hombre o la mujer se elevan a los niveles angélicos, bajo la ley de los humildes serán exaltados, quien usa el poder mental para aniquilar las pasiones del mundo animal, automáticamente higieniza su cobertura espiritual. Esto quería también aclarar en relación a lo que estamos tratando. Uno de los 9 problemas de la humanidad es el sexo. Dicen los maestros que la gasmoñería victoriana y el prurito psicoanalítico son ambos indeseables. El sexo es una energía. Él puede ser inhibido, desenfrenadamente ejercitado o sublimado. La represión o la inhibición no son verdaderas soluciones para una humanidad de tercera dimensión. La promiscuidad hace la vida vulgar y hace de un hombre un esclavo de una pasión dominadora. La sublimación implica el uso de la energía del sexo en esfuerzo creador. La transmutación de las energías humanas abre un campo de especulación y experimento. En la ciencia física, la energía del movimiento puede ser transformada en electricidad y la del calor en movimiento.
¿Hasta qué punto entonces pueden las energías humanas ser reorientadas? En primer lugar, la energía de la materia, representada por el alimento, es energía impulsora de las emociones. Ser análogamente reencauzada en la actividad del pensamiento. ¿Puede la energía de las pasiones agitadas encontrar expresión como aspiración? ¿Pueden las tendencias y las compulsiones de la naturaleza humana ser transmutadas en forma tal que se vuelvan poderes benéficos? ¿Puede la energía de las pasiones agitadas encontrar expresión como aspiración? ¿Pueden las tendencias y las compulsiones de la naturaleza humana ser transmutadas en forma tal que se vuelvan poderes benéficos? ¿Puede la energía que produce el pensamiento ser utilizada como el poder de síntesis que resulta en un sentimiento de identificación con todas las cosas vivientes? Esto es lo que queda planteado en este trabajo que estamos realizando. Y la experiencia de Hércules indica que tales posibilidades existen y que el que se someta a la hidra de las pasiones y de la mente separativa debe resolver problemas de esta naturaleza. Esto es verdad porque la mente separatista existe hasta en los países socialistas. El gran pecado del hombre es el pecado de la separatividad. Estamos luchando nosotros para hacer una fraternidad. Están hablando de ismos, de unidad. Y sin embargo hubo mucha separación, principalmente en un gran país como fue Rusia, y no vamos a tocar los aspectos políticos, en la cual desde distintos ángulos los bolcheviques se separaron de los blancos en su momento dado y bajo la misma bandera de la unidad, y se separaron. Es decir, el hombre todavía está plagado de un montón de formas de pensamiento contrarias. Es como cuando separan a los hermanos de los grupos en el nombre de Cristo. Es lo mismo. El hombre busca la unidad, habla de Cristo y se separa del hermano. Lo tenemos en la sociedad, en la familia. La religión no alcanza. Entonces el hombre tiene ese pecado de la separatividad. Y estos dos grandes ejemplos, el caso de la Revolución Rusa, que no pudieron llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene ciencia espiritual. Yo se los expliqué muchas veces. Y además porque el ser humano en sí todavía sigue muy caído, muy absorbido. Y entonces nunca pudieron los rusos tener unidad, y por eso se han separado en distintas fracciones. Y tenemos los revolucionarios, por ejemplo, de Chechenia. Estamos hablando a nivel humano y objetivo, pero vale el comentario para que abramos esa mente y ese corazón, nunca debemos perder, para que nos demos cuenta que tenemos que seguir trabajando ese aspecto de la humildad para poder discernir, porque estamos como tapados, y es cierto, estamos como tapados porque todos los pensamientos negativos que absorbe el hombre o la mujer producen caparazones sobre nuestra aura, sobre nuestro cerebro, y no nos dejan ver la luz. Vivimos inhibidos, insensibilizados totalmente alrededor del año 2000. Esto es una cruda realidad. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Quien es capaz de absorber esta enseñanza que es un poco de los maestros, un poco sintetizada por el Padre, nos está enseñando el pecado de la separatividad. Nos separamos en el nombre de Jesús, querida y querido, nos separamos en el nombre de la unidad, en la política se separan en el nombre de la humildad, aspectos que son formales, no son de fondo. Y esto es uno de los graves problemas. El hombre es incapaz de unirse a su propio destino individual, no material, siempre sálmico. Mucho menos podrá unirse a un destino social o a un destino superior. El hombre tiene que empezar a entender esa unidad y comprender esta experiencia de la vida, que es una experiencia sagrada. El sexo entonces aparece como un elemento fundamental y que todo nos va vinculando, los pensamientos. En el fondo, si vamos al caso, el sexo es también energía de pensamiento, el sexo es pensamiento, es energía muy fuerte, es energía que viene de los sobreseres superiores y el hombre la malgasta. Entonces tenemos que entender que debemos ahora hacer una revalorización en nosotros mismos, no tener vergüenza por las cosas que podemos haber hecho,
pero desde el momento en que empiezo a tener conciencia, empiezo a crecer, empiezo a existir, empiezo a hacer autoconciencia. En una palabra, esto hay que escucharlo varias veces, este cassette, porque yo dije que algunos elementos son para un mundo de tercera dimensión, pero también tenemos seres con una condición de cuarta y quinta dimensión, aunque una minoría. Para ello, ¿cómo se maneja esto? Bueno, para ello debe manejarse el sexo en una forma casi de castidad, pero atención, no lo practiquen aquellos que no están en condiciones de hacerlo. Y acá está explícito: ¿pueden las tendencias y las compulsiones de la naturaleza humana ser transmutadas en forma tal que se vuelvan poderes benéficos? ¿Quién es capaz y quién no? O sea, acá tenemos una escuela en la Tierra en la cual hay distintas categorías de alumnos, como en una escuela común de cualquier distrito, en cuanto al progreso real del hombre, que no es material sino espiritual. Tenemos también distintas gradaciones de evolución. El otro tema es la comodidad, el segundo aspecto de la cabeza de la hidra. Un eterno sentimiento de insatisfacción aguijonea al hombre a buscar siempre más grandes alturas de realización. Pero esas alturas siempre es lo material, el confort. Ustedes ven que los políticos hablan de la clase trabajadora, la humildad, y viven en casas enormes, en country, viven rodeados de vidrios, de vitrinas, con miradas al río de la Plata, con miradas al mar, moran en los grandes lugares. Entonces nos damos cuenta de que en realidad no nos gobiernan benefactores. Esto es muy clave, que nadie se avergüence y que empiecen algunos vinculados a la política realmente a pensar con creatividad. Nadie viene a destruir, ni los maestros, ni nadie. Creo que estamos en una etapa en la cual el hombre está haciendo una transformación. Vivimos en una etapa de grandes transformaciones ahora alrededor del año 2000. Y el confort, la comodidad, es el freno sobre muchos esfuerzos. Cargado el hombre o la mujer con posesiones y embotado por la seductora sensación del confort, su espíritu se debilita, se marchita. El prisionero de la comodidad se suma en la apatía, olvidando las luchas y pruebas que templan la afilada hoja del esfuerzo. Por eso la voluntad es la que debemos desarrollar. Y ustedes en la Escuela del Despertar lo vieron hace muchos años, que debíamos desarrollar la voluntad para poder realizarnos. Uno de los problemas por la cual mucha gente queda fuera de los grupos de la nueva era es porque no han desarrollado la voluntad. Falta de voluntad y apatía y comodidad. Primero, en la fiesta del gatito, del chiquito de enfrente, y lo que tiene que ser fundamental en su vida, que es la vida del Padre, la vida de Dios, la vida del servicio a través del englobamiento 2A, o 3, o 1, de acuerdo en lo que cada una de las personas se encuentre. Debe ser prioritario, sin descuidar las obligaciones que tiene la persona dentro, pero no hacer de esas obligaciones una especie de fanatismo. Lo mío, mi familia, mis hijos, lo demás no va. Todo debe ser un trabajo de equilibrio, de un porcentaje equilibrado. Pero si nosotros a cualquier de estos elementos inclinamos una balanza desmedida, no podemos cumplir con las obligaciones, ni familiares ni espirituales. Si hacemos de esto, o de lo que llamamos espiritualidad, una inclinación total, aunque podría ser dable en algunas personas con disponibilidad, perdemos la visión de los compromisos asumidos en la vida de relación. Si potencializamos por la comodidad de la heladera, el coche y una casa, todo lo demás, no, primero quiero lo material y después me dedico al servicio espiritual, o me dedico, no sirve. Porque entonces esa comodidad, por tener, es la que nubla, y es la que deja al individuo clavado para abajo, como decimos vulgarmente. Porque creemos que al tener estas cosas materiales resueltas, tenemos la felicidad, y después nos damos cuenta que no podemos dominar a los hijos, que no podemos dominar las enfermedades, que los virus pequeñitos nos combaten, nos producen el SIDA, el ébola y un montón de cosas, y el hombre es indefenso hacia los microorganismos. Entonces el hombre tiene que tener humildad para poder crecer. No podemos controlar nada,
¿Por qué? Porque la sociedad nos necesita a todos en las distintas ramas. Salir de esa apatía, también tomarse su tiempo de santificación. La espiritualidad de la nueva era, siempre le hemos machacado, es el acoplo de un montón de elementos que tengo que jugar. Por eso hay un refrán que dice: solo sé que no sé nada. Trabajar la humildad para poder aprender y crecer. Es un trabajo, una tarea permanente, rítmica, para asumir esos elementos. Entonces, si nosotros lo estamos haciendo, ojalá podamos llegar al fin de nuestros días, en la cual, si nos mantenemos firmes, podemos, como dicen los maestros, tener acceso al manto de la victoria. Seremos coronados con el manto de la victoria. Pero esa victoria no es de aquellos poderes que no son de la luz y que todavía dominan en las posiciones políticas, que lo único que buscan es apetencias materiales. En nuestro caso, nuestras conquistas son álmicas. Y lo volvemos a repetir: no hay mortaja con bolsillo a la hora de partir. La voluntad es el factor fundamental para salir de la comodidad y desarrollarla. La tendencia impulsora a resolver el misterio en la bellota de la vida. Es ajena a la inclinación narcisista de hacer del confort un motivo central de la vida. Y lo vemos. La televisión nos muestra ese maya, esa ilusión, ese espejismo de medir. El tercer elemento de la hidra es el dinero. La acumulación de dinero es una pasión dominante que yace detrás de las actividades de los pueblos y de las naciones. Se hace caso omiso a los valores espirituales, a los valores éticos y morales, en el loco esfuerzo por reunir el poder que confiere el oro. Inevitablemente, las elecciones están determinadas por las consideraciones del dinero, antes que por las convicciones espirituales o de los principios éticos. El impulso de acumular riqueza es insaciable en algunos sectores. No importa cuánto tenga una persona ávidamente, aún desea más. No importa lo que pase, no importa los jubilados, no importa la cultura, el bolsón de pobreza, nada. Y esto es el grave problema. La gente no ve, es una lucha de Cristo y anticristo esta sociedad. Y los que dicen pregonar la luz todavía no lo han demostrado. Hemos tenido en América, en Sudamérica, un ejemplo hermoso en aquello que llamamos democracia. Y digo esto porque la democracia va a ser superada. Un deformado efecto de esta forma de distorsión mental es el egocentrismo. El individuo que sufre de esta aflicción desea muy a menudo recibir todo y no dar nada. Mucha gente en la espiritualidad quiere recibir en abundancia y entregar con cuentagota. Y eso es una barbaridad, porque vivimos en una sociedad mercantilista. La gente no se da cuenta que hay que ayudar, que hay que servir. Entonces, las personas que tienen, no aportan, no dan. El estado del universo está determinado por lo que logra adquirir. Él se mira a sí mismo como un punto terminal y no se reconoce la responsabilidad de otorgar a otros los beneficios que él mismo ha recibido. No son mis palabras, estas son palabras de los maestros, está acá. No son los bienes intelectuales y el tesoro espiritual aspecto de la riqueza que deberían pretender nuestros esfuerzos. Ellos pueden ser compartidos con todos. Y el que da todo lo que tiene se encuentra a sí mismo más rico de lo que era antes. Estamos hablando de estos bienes intelectuales o espirituales. Y es verdad, porque se siente gozo al transmitir. El impulso de adquirir bienes materiales puede algún día ser transmutado en el deseo de acumular conocimiento y la voluntad de adquirir la joya del espíritu. Y hace muchos años, antes de que llegue este material, que este material lo tengo hace pocos años, me hice esta conclusión de lugar. Si no recibo dinero, la vida o la sociedad no me compensa, porque es la sociedad la que no me compensó, voy a buscar sabiduría. Y creo que hice la mejor elección. El cuarto tema de la cabeza de la ida es el miedo, los temores. Es un flagelo que tenemos que romper. Y el origen de los temores es variadísimo. Nos vamos a entrar acá. Y es variadísimo en relación a lo transpersonal. Y cada día aprendemos más en función de las enseñanzas superiores, o lo que uno va
pudiendo recapitular y armar ese rompecabezas en relación al tema este, que es un fantasma en innumerables formas y que atormentan a todos los seres humanos. Estas formas son ilusorias, los confunden y los amedrentan, actuando como grilletes en sus pies y como una piedra de molino alrededor de su cuello. Muchas personas se agachan cobardemente cuando son obsesionadas por los agudos miedos al ridículo, al fracaso, a lo desconocido, a la vejez, al peligro o a la muerte. ¿Pueden ser estos miedos eliminados? La experiencia de Hércules sugiere que ellos pueden ser vencidos, elevando la conciencia a un punto más alto de integración. Cuando la vida de una persona es reenfocada alrededor de un propósito superior, como el que tenemos nosotros, por ejemplo, a las sombras amenazadoras del miedo se le hace retroceder a la periferia del pensamiento. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que estamos desarrollando facultades y esas facultades hacen que nos den voluntad, orden, fortaleza, seriedad y un montón de elementos que podríamos expresarlo, pero no lo hacemos por dos razones: por falta de tiempo y porque cada uno debe llegar a sí mismo a las enseñanzas. Mientras los monstruos indeterminados del miedo acechen en el crepúsculo del subconsciente, tendrán el poder de hacer palidecer las mejillas y helar el corazón. Un soldado intentando derrotar al enemigo arriesga la vida misma. Una madre arrebatando a su hijo al peligro olvida sus propios temores. El automovilista lanzándose autopista abajo a gran velocidad arriesga su vida y sus miembros por amor a la aventura. Estas personas han enfocado su atención por encima del punto donde se encuentra el miedo. El individuo espiritualmente orientado ha centrado su pensamiento a un nivel demasiado purificado para que el miedo llegue hasta allí. Es cierto, cuando uno empieza a resolver el problema escatológico de la vida y de la muerte, deja de sentir miedo, máxime cuando el miedo es a la muerte. Entonces, muchas veces la gente no se preocupa por saber la verdad de las cosas. Vive ensimismada en los aspectos de esta cabeza de la hidra. El otro tema es el odio. El odio tiene sus raíces en la negación. Es lo opuesto al deseo de la unión. Si el odio es algo que es energía disgregativa, eleva a una dimensión superior. El odio se transmuta en el repudio de todo lo que es irreal. Cuando el odio es transmutado, entramos en otra energía, podemos entrar en amor o en armonía, y un hombre puede mejorar y regenerar la forma por el amor de vida que en ella vierte. Cuando esta energía es completamente purificada, se la puede ver como el lado, se la puede ver entonces generando transformaciones energéticas, como habíamos dicho antes, de evolución, de regeneración y de creación. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que entender que cuando una persona sana de algo, no ha llegado a un punto máximo, ha llegado a un punto de equilibrio para poder empezar a crecer o a crear. Muchas veces la espiritualidad se confunde con santuarios de sanación. Eso es solamente un medio. Porque tenemos las personas aparentemente sanas en el mundo y los conflictos son gravísimos. No solamente materiales o sociales, sino psicológicos. Aniquilamiento del cerebro, drogas, una serie de separaciones entre familias y viven una vida bastante dolorosa. Esto es lo que trae la energía odio. Otro de los elementos que tiene el hombre dentro de él, o la mayoría de los hombres, es el deseo de poder. Esto lo vemos en la política, lo vemos en los presidentes que quieren entronizarse años y años, lo hemos visto en grandes dictadores. Un presidente con muchos años en el poder está demostrando aquello de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque
los millones de personas que lo votan también tienen deseo de poder. Cualquiera que tomaría el mandato haría lo mismo. Ah, claro, uno puede pensar y dice, no, yo no lo haría. Pero no, yo creo que nosotros vamos a tener mejores gobiernos cuando crezcamos más. Quizá ahora nosotros estemos próximos a tener un mejor gobierno, posiblemente, pero no lo sabemos tampoco. ¿Ha crecido la humanidad lo suficiente para tener un buen gobierno? Todo es una cosa hilvanada, de hecho, nada es fortuito. Este deseo de poder ha dado inestabilidad y desequilibrio. Cuando el poder no está relacionado con el amor, es una fuerza corruptora. Esto lo vemos en la política o lo vemos en otros aspectos como el resultado del deseo de poder es la inestabilidad y el desequilibrio, y cuando no está relacionado con el amor es una fuerza corruptora. Lo que habíamos comentado hace unos instantes, que muchas tragedias en las relaciones humanas resultan del incontrolado deseo de dominar la verdad de los otros, de dictar y regular su conducta. El que sustituye los principios éticos por consideraciones de poder engendra perpetua lucha. Esto lo vemos muy claramente en la política. Los altos ideales que han servido como faros a través de los siglos, la hermandad, la cooperación, el idealismo, brillan oscuramente mientras el poder es el factor determinante en la sociedad. Cuando es transmutada, sin embargo, la voluntad de poder se convierte en la voluntad de realizar y la voluntad de sacrificio. La rigurosa egocéntrica voluntad se transforma en un agente dispensador de dones benéficos. Entonces realmente el poder sirve al amor y el amor glorifica al poder. ¿Y cómo vamos llegando a todos estos valores? Con una lucha permanente, día a día. La espiritualidad es como el alimento, como el café con leche que toman muchos a la mañana, porque los chelas más calificados a la mañana se levantan y se toman una sopa de arroz integral con porotos saduki y hacen una vida sana. Prácticamente no fuman ni beben y no comen carne, porque la carne adensa también los vehículos y produce también obstrucciones a nivel cerebral, lo mismo como habíamos comentado anteriormente, de ciertos elementos. El séptimo punto es el orgullo. Los muros construidos por el orgullo encarcelan al hombre más seguramente que los barrotes de una prisión. Sujeto por las pesadas cadenas de pensamiento autoenaltecedores, él mira a los otros seres humanos con condescendencia. Así él debilita el vínculo que une juntos a todos los hombres e indisoluble hermandad. Colocándose aparte, él se aleja progresivamente más allá del círculo de las simpatías humanas. Sin embargo, nuestro héroe Hércules cae de rodillas mientras lucha con la hidra, simbolizando con esta postura el espíritu de humildad que se debe lograr. Ustedes ven que cuando la mayoría de la gente se arrodilla en las iglesias, pero yo me preguntaría de 100, ¿qué porcentaje es el que ha eliminado el orgullo? Nos arrodillamos porque de repente están mal las finanzas o hay muchos problemas de salud, pero siempre perdemos la visión de la unidad, de la hermandad y la fraternidad. Se pierde esa visión. Y uno de los problemas también por la cual se producen separaciones es el orgullo entre matrimonios, entre grupos. Hace que si no combatimos ese elemento, no solamente trae problemas a nivel personal, dado que es un patrón conductal que genera enfermedades, sino que invierte la energía de los centros de conciencia. Vanidad, orgullo, ira, son elementos que producen. Y precisamente lo que estábamos tratando, el octavo punto de la cabeza de la hidra es la separatividad de la humanidad. La humanidad vive en esa conciencia de separatividad. La mente analítica divide y subdivide, apreciando la parte por encima del todo. Siempre es así. Se coloca mayor énfasis sobre las indicaciones de la diversidad. ¿Por qué no tenemos soluciones en el país y en todos los mundos? Por el instinto de separatividad. La mente analítica se coloca
en el egotismo del hombre. Y el egotismo defiende sus posiciones, defiende sus grupos, que son todos privilegiados. Cada partido político representa a un grupo de poder, a un grupo económico de poder, siempre. ¿Quién representa a un pueblo? Entonces tenemos que entender que en algún momento dado vamos a tener que hacer una transformación en el pensamiento y en las cosas, porque la política es mente analítica que divide y subdivide en general. Pocos benefactores han sido políticos a través de la historia, muy pocos. Se puede servir sin necesidad de la política. ¿Y cómo? Bueno, tenemos el caso de Gandhi, Teresa de Calcuta y tantos miles de servidores que deambulan por lugares de dolor. Entonces mucha gente quiere servir y cree que lo puede hacer a través de la política. Pero mientras no venzan los políticos la cabeza de Hidra, las 9 cabezas de Hidra, estarán en las mismas condiciones que el último de los seres humanos. La separatividad es un pensamiento fragmentado, se opone al impulso hacia la síntesis. La actitud separatista es más consciente de las diferencias entre los hombres que de las similitudes. Concibe a la religión como una serie de unidades antagónicas, antes como una simple expresión del impulso espiritual. Considera la oposición de las clases en la sociedad como más importante que la sencilla humanidad que hace hermanos a los hombres. Ve a la tierra como una serie de naciones diferentes, antes que como un mundo. Nosotros sabemos que tenemos que adquirir conciencia planetaria, conciencia universal y conciencia cósmica. Por eso tenemos una fraternidad en nuestra América, en este cono sur. Y estamos luchando, y llevamos a muchos años unidos, porque la luz siempre va a triunfar, siempre. Hércules tenía que ver a la Hidra como un monstruo, no como una bestia con 9 cabezas. Mientras él buscó separar las cabezas una por una, no tuvo éxito. Cuando finalmente se ocupó de ella como de una unidad, logró la victoria. Qué interesante. Él no dijo, voy a vencer primero una cabeza, después la otra, sino que él tomó el todo. Es lo que hace un verdadero discípulo de la luz. No dilata el tiempo de crecimiento, no se separa de sus hermanos, no se encierra en el orgullo en una torre de marfil. Toma el todo hacia adelante, tiene la oportunidad, Dios lo puso en tal lugar. El maestro Kutumi lo dice bien claro en el Gurú y el Chela. Muchos están donde los han puesto y de repente se volatiliza porque le meten en la cabeza la idea de que no es lo que él busca, que no es lo que le corresponde, y ahí tenemos escondido alguna de las cabezas de la Hidra. Y la última de todas, la crueldad. La satisfacción que experimentan los hombres en herir a los otros. El hombre todavía sigue teniendo crueldad. Esto lo hemos visto por televisión, en muchos órdenes. Lo hemos visto hasta en otros países. Hemos visto fusilamientos y bochornos de ciertas policías americanas golpeando a la gente impunemente, sin ninguna razón. Y esta crueldad es un testimonio de la existencia de tendencias perfectas que correan la mente. Y es el propio individuo que al final va a pagar eso. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Porque es la ley del círculo, la ley de karma, esa energía retorna. No es Dios el que castiga, sino que el hombre no comprende que todo lo que produce como perversidad le va a retornar. Y todo lo que el hombre produzca de mal y de mentira le va a retornar. El deleite en causar sufrimiento a nuestros semejantes es una enfermedad. Y esta repugnante cabeza de la Hidra debe ser destruida de una vez por todas, antes de que un hombre pueda proclamarse como humanizado. La vida moderna ofrece muchos ejemplos de brutalidad y desenfrenada crueldad. En muchas familias los niños sensibles son reprendidos, ridiculizados y menospreciados por aquellos que rehúsan tomarse la molestia de comprenderlo. Los esposos y las esposas están diariamente proclamando al mundo en instancias de divorcio que ellos son víctimas de tortura mental. Las cortes y hospitales muestran evidencias acumuladas de placer irracional que los seres humanos tienen en atormentarse mutuamente. Y así, cuando este monstruo de la crueldad es levantado alto en el aire a la luz de la razón y la compasión pierde su poder. La tarea de transformar la energía de la crueldad en la de una activa compasión aún permanece. En 2 pruebas Hércules mató
cuando debería haber amado. Pero en Escorpio él realizó esta transformación, extirpando de su propia naturaleza una tendencia que lo habría estropeado en toda empresa futura. Tal es el logro de Hércules. Psicológicamente hablando, en este trabajo, él ha dado entrada a la luz dentro del oscuro retiro del subconsciente. Ha luchado con las fuerzas monstruosas que se revuelcan en el fango subliminal y ha vencido a los enemigos de su propia casa. Un proceso purificador ha tenido lugar y Hércules está ahora listo para aventurarse en el próximo trabajo, en el que tendrá que demostrar su habilidad para controlar los poderes y potencias de la mente. Sabemos entonces que no significa que todo lo que cada persona deba de hacer es sentarse y dejar que la ley trabaje, descansar del trabajo y que la evolución lo lleve a uno hasta que en cierto momento cada uno se realice. Esto significa que en este momento no hemos vencido la hidra, o en parte, y estamos en el campo de batalla. La verdadera prueba de Escorpio nunca tiene lugar hasta que uno está coordinado, hasta que la mente de uno, la naturaleza emocional y la naturaleza física está funcionando como una unidad. Entonces el hombre o la mujer pasa a Escorpio, donde su equilibrio es trastornado y el deseo parece excesivo, cuando él había pensado que estaba equilibrado. La mente, que él estaba completamente seguro que estaba empezando a controlar su personalidad, parece no funcionar. Esto lo vemos en la displicencia de muchos caminantes espirituales que lo manejan todo con la mente, que está todo así, pero que realmente en la realización práctica no hay resultado. Y en la medida que estudiamos a Hércules, que simboliza el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, nos vemos a nosotros mismos. Es decir, la autoobservación debe ser permanente en nosotros para no caer en zonas de vibraciones contrarias o menores. Y esto tiene que ver también con la profundidad del trabajo que debemos realizar. En Escorpio, el caminante espiritual, el chela, el discípulo, tienen que demostrarse a sí mismos que han vencido a la gran ilusión. Esa materia, esa forma, no puede retenerlo más. Hércules tiene que demostrarse a sí mismo que la forma es simplemente un canal de expresión, por medio del cual él se pone en contacto con un gran campo de manifestación divina. Está trabajando en un mundo de expiación y prueba y debe lograr vencer o realizar su camino a través de esos obstáculos para poder pasar a la frecuencia 201 y entrar en los mundos de regeneración. Si alguno no ha tomado contacto, esta cifra puede ser circunstancial o un ejemplo. 201 significa haber entrado prácticamente a la cuarta dimensión. Forma parte de la expresión de otro trabajo. Continuando con el tema de Escorpio, diremos que la personalidad no debe ser matada, no debe ser suprimida. Debe ser reconocida como un triple canal de expresión para tres aspectos divinos. Todo depende de si nosotros usamos esa triple personalidad por egoísmo o por fines divinos. La gran ilusión es la utilización de esa personalidad para fines egoístas. Para resumir, en este signo de Escorpio, el yo está determinado a matar al pequeño yo, es decir, el yo real mata al yo sintético, para enseñar el camino de la resurrección, aspecto que los discípulos deben trabajar enormemente. Hemos dicho que la espiritualidad es el acopio de bastantes y variados elementos.
Tenemos 3 signos en el zodíaco en la cual algunas cosas deben fenecer. En Cáncer tenemos la muerte del ser elemental, es decir, el hombre. Para que el ser humano, o mejor dicho, el ser espiritual, llegue a manifestar esa perfección. A través del zodíaco nosotros siempre podemos decir, aquí la muerte es una entrada a una vida más plena, a una experiencia más plena, a un alcance y realización más pleno, pero es la muerte de la personalidad, para que el alma pueda hacerse cargo de la personalidad y expresar la vida a través de ella. Sin embargo, la personalidad no debe ser matada, no debe ser suprimida, debe ser reconocida como un triple canal de expresión, como lo habíamos comentado. La muerte en astrología significa muchas cosas. Tal vez ella puede querer decir que vamos a morir, esa es una interpretación, tal vez vamos a morir a una vieja emoción, morir a algunas ideas cristalizadas, transmutarlas, sostenidas durante mucho tiempo, morir a algunos dogmas que han gobernado nuestras actividades hasta ahora y han llegado simplemente a un fin, y nosotros nos preguntamos, ¿cómo pudimos haber pensado de la manera en que lo hicimos? En Piscis, por ejemplo, tenemos la crucifixión, la muerte de un Salvador del mundo, porque Él ha cumplido perfectamente su función. Y así tenemos estos 3 signos en los cuales muchas cosas deben fenecer: Escorpio, Cáncer y Piscis, astrológicamente hablando. Se dice que Escorpio es el signo de la magia, que la verdadera magia es la expresión del alma por medio de la forma. La magia negra es el uso de la forma para ganar lo que queremos para la forma. La magia negra es egoísmo, la magia blanca es el uso del alma con propósitos de elevación humana, utilizando la personalidad. ¿Por qué es Escorpio el signo de la magia? Un antiguo libro dice, Virgo es la hechicera, ella prepara los ingredientes que son pesados, en la balanza en Libra, y en Escorpio el trabajo mágico es llevado adelante. En los términos del aspirante, esto quiere decir que en Virgo yo descubrí al Cristo en mí mismo, que a través de los años mi naturaleza forma ha nutrido un Cristo. En Libra yo fluctúo entre los pares de opuestos, la forma y la naturaleza de Cristo, hasta que logre el equilibrio y el Cristo y la materia estén en un estado de equilibrio. En Escorpio yo soy probada en cuanto a cuál triunfará, la forma o el Cristo, el yo superior o el yo inferior, lo real o lo irreal, lo verdadero o la ilusión. Esa es la historia fundamental de Escorpio. En cuanto a la parte estelar, Tauro, que es el opuesto de Escorpio, es el signo del deseo expresado predominantemente en el plano físico como sexo. En cuanto a todo esto, podemos significar cosas realmente muy importantes. La humanidad ha vivido cientos de miles de encarnaciones semejantes a estas. Entonces, ¿qué es lo que se ha echado a perder? La gran sencilla verdad es que la atención individual no ha sido puesta en la divina presencia yo soy que late en cada corazón. Esta es la condición que existe en la gran mayoría de la humanidad. Y hoy, a través de la depravación sexual, el mal uso y el desperdicio de la energía, por el odio y por el mal uso del sexo como ejemplo, la irritabilidad, la energía vital se ha separado de la humanidad. Los individuos no pueden recuperarla. Solo la gente que comprende su propia presencia yo soy puede recobrar la energía perdida. Pero no pueden recobrarla si continúan en la vieja costumbre
Eso es lo que le pasa a la gente que actúa así. Muchos no resisten las sugestiones de las masas. Creen que pueden continuar en los viejos hábitos sexuales. Les repito que no es posible. Si ellos no economizan la energía, que es la vida, en ellos para dividirla en actividades constructivas, ¿cómo imaginan que pueden lograr ayuda, alivio y libertad? Amadas personas que tomen contactos con este cassette, les estamos hablando con toda bondad y amor. Abra el espíritu. Una gran parte se revela cuando se les dice que tienen que descontinuar el desperdicio de la energía vital, si es que quieren ser ayudados. Muchos han creído que vivían solo para el placer de su existencia. Queridos caminantes, ustedes están aquí en esta tierra como seres espirituales, como seres de luz. Algún día serán la luz triunfadora. Cuando esta luz cósmica domine un poco más en la tierra, el deseo sexual se desvanecerá y estamos ya viendo atisbos de eso. Todo deseo sexual anormal, estamos hablando por supuesto, desaparecerá del mundo sensorio de la humanidad. Toda discordia y egoísmo desaparecerán también de la faz de la tierra. Los hombres se amarán por fin unos a otros como deben. No habrá pensamiento de crítica, condenación o juicio temerario en todo el mundo. Entonces la plenitud de la luz de Dios, la amada presencia yo soy, surgirá y asumirá el mando en la tierra para siempre. Esta es una batalla final para la tierra entre la luz y la oscuridad, y la habíamos expresado en este mismo lado del cassette cuando dijimos, esto significa que en este momento cada uno, yo estoy en el campo de batalla, y en ese campo de batalla tenemos que habérnosla con esta hidra en Escorpio, es decir, simbólicamente expresándolo, romper aquellos patrones conductales que estamos ahora sintetizando en otro verbo, es decir, la gran batalla final. Y cada uno, amados y queridos amigos, caminantes de la luz, estudiantes, deben ahora no postergar, cada uno es libre de su camino, para que este poder de luz cósmica que cada uno tiene, ese poder dado a los sagrados seres crísticos, pueda ser descargado en la tierra, y el poder de la luz dará como consiguiente la victoria que va a disolver toda discordia y egoísmo en este planeta. Finalmente vamos a hacer unas consideraciones astrológicas vinculadas a Escorpio. Hay 3 constelaciones conectadas con este signo que son tremendamente interesantes. El primero está Serpens, la serpiente de la ilusión, la serpiente con la que nos encontramos en el Génesis que engañó a Eva. La segunda es Ophiuchus, el hombre que lucha con la serpiente. El antiguo zodíaco representa a la serpiente en las manos de este hombre. Él la apresa con ambas manos y pisa sobre su corazón, que es la estrella roja del deseo. Mientras hace esto, él mira hacia la constelación que vemos en Libra, la corona. Así tenemos la personalidad simbolizada por Ophiuchus, luchando con la serpiente de la ilusión, con la corona hacia la que él aspira, sostenida delante de él. La tercera constelación es llamada Hércules y representa al aspirante mirando no a la corona sino al águila. Áquila. La personalidad mira la corona pero dice, estoy pasando por un momento muy difícil. Mi ambiente está en contra mío. Las condiciones de mi hogar son penosas, pero algún día obtendré una corona. Hércules, el discípulo, no está interesado en la corona, está mirando al águila, el aspecto espíritu. Está ocupado con ese maravilloso símbolo de luz que brota, que hace posible toda victoria. Mantén, aspirante, tu ojo en el águila. Haz descender el fuego. No mires a la tierra. Céntrate en la divinidad. Finalmente,
Concluimos diciendo que Tauro es el opuesto de Escorpio, es el signo del deseo expresado predominantemente en el plano físico como sexo. Nos estamos refiriendo a Tauro, pero que al vincularse con la casa 8 encontramos ahí también a Escorpio vinculado a esto dentro de las 9 cabezas de la hidra. En el corazón de Escorpio encontramos a Antares, una de las 4 estrellas reales, una estrella roja. Rojo es el color del deseo y esta es la estrella más roja en los cielos. Ella simboliza ese rojo del deseo que sostiene toda manifestación de la vida. En Géminis, en la recolección de las manzanas de oro, Hércules luchó también con Antares. Aquí nuevamente en Escorpio tenemos que luchar con la estrella roja. ¿Por qué? Porque el problema de la humanidad en nuestro gran sistema solar es el de la atracción entre los opuestos, significando el deseo. Siempre hay dualidad, lo que es deseado y el que desea. El águila, Áquila, es intercambiable con Escorpio. Y aquí, queridos amigos, dejamos finalmente este trabajo tan interesante de Escorpio, una de las pruebas más difíciles por las cuales tiene que atravesar no solo la humanidad, sino el discípulo. Sin embargo, recordamos, en Escorpio somos probados en cuanto a cuál triunfará, la forma, la materia, la apariencia o el Cristo, los sobreseres, el yo superior.